Bueno, pues estamos de nuevo con todos nuestros oyentes en este programa de La Pica en Flandes y como no podía ser de otra manera, el monográfico que vamos a tratar en este programa de La Pica en Flandes, este programa para el mundo cívico-militar español, es una noticia que ha marcado, yo creo, que la actualidad. Ahora mismo ha sido trending topic, ha sido muy comentado y desde luego nosotros no vamos a hurtar una opinión al respecto y más teniendo a uno de nuestros principales puntales de La Pica en Flandes, el teniente general Pérez Alemán, siendo uno de sus protagonistas. Les hablo de lo que ya me imagino que sabrán, queridos oyentes, de este famoso manifiesto. En principio se hablaba de más de 250, creo que ahora ya van por 600 militares, además ya se están incorporando militares veteranos de la clase de tropa incluso, ¿no? En apoyo a sus antiguos jefes y oficiales, el tema del manifiesto sobre el deterioro de la democracia en España. Vamos a ver, antes de ceder la palabra, lógicamente, al protagonista que está aquí con nosotros, el teniente general Pérez Alemán, para que nos dé su opinión, el estado, sus comentarios. Yo creo que es un tema del máximo interés de la opinión pública en general, pero más en concreto del mundo cívico-militar. Yo quería hacer simplemente una observación al respecto, yo creo, de la reacción desproporcionada que ha habido por parte de los mass media, el mainstream, los principales medios de comunicación, que no han sabido entrar en el fondo del tema, de la cuestión que se plantea, que es lo verdaderamente relevante. Es más, yo creo que se ha intentado, o se está intentando hurtar, digamos, el ejercicio de un derecho fundamental, de una libertad pública esencial de nuestra democracia, porque estamos hablando del deterioro de la democracia y lo estamos viendo con este tipo de intentos de censura, de mediatizar, de influir en un manifiesto que debería tener, en cuanto al colectivo que lo emite, el mismo respeto que cualquier otro colectivo, ya fueran los médicos, ya fueran las enfermeras, ya fueran los cirujanos, ya fueran los profesores universitarios, entre los cuales yo me incluyo. Entonces, me parece que el intentar, de alguna forma, mediatizar, predisponer, como se ha hecho claramente a la opinión pública en contra de este colectivo, es un tremendo error, porque este colectivo es una parte esencial de la sociedad española y tiene el pleno derecho a ejercitar sus derechos fundamentales como lo han hecho con ese manifiesto. Otra cosa es que durante 40 años haya sido algo prácticamente inédito, pero ahora mismo eso adquiere especial relevancia dada la situación crítica que experimenta nuestra nación en todos los órdenes, en todos los órdenes, en el orden de la integridad territorial, en el orden de la economía que está devastada, en el orden moral, en el orden político, en el orden cultural. Así que después de esta pequeña introducción, cedo la palabra al teniente general Pérez Alemán. Adelante, mi general, por favor. Bueno, vamos a ir sintetizando. Lo que ha dicho antes el general Fontela, efectivamente la guerra ahora se hace de otra forma distinta, como han comentado nuestros compañeros en sus referencias históricas. Y la guerra en este aspecto psicológica, pues no cabe duda que es una de las formas de acción en que se enfrentan ante cualquier gente o cualquier colectivo que opine distinto a lo que oficialmente hay que opinar, que es a donde vamos, a ese totalitarismo de empeñarse en que todos pensemos igual. Bueno, en respecto al manifiesto está claro que esa acción psicológica para contrarrestar el posible efecto, que ya no es posible, es el efecto que está causando, yo le llamo declaración más que manifiesto, que hemos hecho veteranos de las Fuerzas Armadas, de todos los empleos y con capacidad de hacerlo, pues es que se han ido más al continente que al contenido. Ahí podemos ver cómo han reaccionado, de que si esto es los antiguos franquistas, que si en esa relación de firmantes hay un nieto del general Franco, está el comandante Pardo Zancada, que fue condenado por el 23 de febrero del 1981, y que si estamos ahí propiciando acciones
posteriores, cuando la declaración lo único que hace, como has dicho, es expresar la preocupación como colectivo de veteranos militares, que podemos hacerlo públicamente porque hemos recuperado ese derecho de la libertad de expresión y opinión. Lo único que hacemos es relacionar en esa declaración los riesgos en que nos están colocando las actitudes políticas del gobierno y sus socios. Es así, es lo único que se expresa ahí. Estamos viendo un día de celebración de la Constitución, que me di la vuelta correspondiente por la zona donde se celebraba, próxima al Congreso, próxima al Ayuntamiento, en fin, por ese intervalo entre la calle Mayor y Cibeles, entre la carrera San Jerónimo y la calle Alcalá, y la verdad es que no he visto una división de opiniones tan grande nunca en España. Había grupos con banderas republicanas y con banderas rojas, chillando y no sé qué, en contra de no sé quién. Había otros con banderas nacionales, cantando himnos nacionales y tal. Había una burbuja para el acto oficial de las autoridades en la puerta del Congreso que no se podía uno mover. Estaba todo controlado y no se podía. Había un enfrentamiento social terrible, que es lo que denunciamos en este manifiesto. No se puede estar en España con esta división que nos puede llevar solo a cosas indeseables. Eso es lo que manifestamos en el manifiesto. Y, a su vez, estamos diciendo quién está sacando tajada positiva o ventaja de esta situación. Pues los presos de ETA que están condenados por asesinato y que están recogiendo o se les está cediendo pues una serie de ventajas de aproximación primero al País Vasco y después próximamente a un adelanto de libertad después de los asesinatos que han cometido. La parte independentista catalana pues está sacando el modificar leyes para que sus presos por delitos condenados pues salgan pronto de la cárcel, incluso queden libres absolutamente de todo por un procedimiento o por otro. El indulto o el cambio de la ley o de las penas, en fin. Entonces, todo eso es lo que se denuncia en la declaración por parte de personas ya con mucha experiencia, por nuestra edad, que hemos tenido una trayectoria, y entonces el ataque a ese razonamiento que lo comparte, pues no sé, hasta el mismísimo antiguo alcalde de La Coruña, el socialista don Francisco Vázquez, que soltó un discurso que ya lo hubiera podido soltar la presidenta del Congreso en Madrid, que coincide absolutamente con todo lo que decimos en esta declaración. Bueno, pues no, el gran problema es que vamos al franquismo, que lo firma un nieto de Franco, que lo firma un señor que le condenaron en su día porque no había participado, sino que se había mostrado partidario de los que habían participado en el 23 de febrero en el Congreso, que si lo firma también el teniente general Mena, que en su día hizo unas declaraciones totalmente constitucionales y aunque estaba en activo, no dijo nada políticamente contrario, ni partidista, ni faltando a la neutralidad. Y le costó el cargo, vamos, el destino, y tuvo que irse por adelantado de su carrera. En fin, ese es donde se han agarrado y lo que están sacando en todos los medios, que te quedas asombrado. Incluso en medios poco sospechosos de izquierda, como puede ser el ABC, pues el señor Carrascal tiene una columna que ayer estuvo diciendo lo que estoy diciendo yo ahora, que España está en estos riesgos, pero el día anterior
pues en fin, echó ahí su cagadita, diciendo que los soldados españoles en Afganistán, en Bosnia, en Albania, en no sé cuántos sitios más donde hemos estado, pues que hacen mucho más por el ejército que los viejos firmando ciertas cosas. Ese señor se olvida de que esos soldaditos que estaban en Afganistán, en Bosnia y demás, estaban mandados precisamente por nosotros, por los que hemos firmado ahora en situación de retiro esa declaración, y que corrimos los mismos riesgos y que hicimos lo que hicimos y que él lo aprecia, de ganar eso, una buena reputación de un ejército bien preparado, disciplinado y que cumplía sus misiones. Quienes hacían que quedáramos mal, una vez más, eran los políticos que nos retiraban de Irak, que nos retiraban de las misiones que llevaba una fragata con un grupo de combate estadounidense y dejaban a los aliados colgados de la brocha, con grandes desprestigio, no para el ejército, porque los ejércitos nos entendemos mejor entre ejércitos extranjeros que entre el ejército y los políticos propios. Y en fin, ese ha sido el motivo y el contenido de la declaración, exclusivamente expresar nuestra preocupación por esta deriva que la política está llevando a España, no los españoles, pero sí se ven involucrados y los vemos enfrentados por culpa de la trifulca política que tenemos. Y eso nos puede llevar a situaciones muy malas, independientemente de que estemos en crisis sanitaria, económica y demás, que eso lo está pasando todo el mundo porque ha llegado así o se ha provocado así, lo que sea. El caso es que está. Ahora, la realidad es que cuando se tiene esas debilidades interiormente de convivencia, de hacer las cosas al borde de la ley, imponiendo criterios totalitarios y no dejando hablar al de enfrente, y si hablas, pues ya sabes que estás crucificado y los medios dejan de estar subvencionados, pues ¿qué vamos a esperar? Eso es lo que crea opinión y enfrentamiento en España, y eso es lo que debemos, o lo que intentamos con este manifiesto, que no suceda. Luego mezclan churras con verinas. Hubo unos chats desagradables y condenables, que se decían frases, pues como en una conversación de bar, en fin, se puede decir barbaridades y queda entre amigos y ya está, pero esto quedó en el chat y ellos tienen ahí sus topos que escudriñan y lo sacan cuando interesa y lo mezclan. Claro, están mezclando una conversación de ese tipo, ofensiva y desechable por completo, como expresamos también en el manifiesto, pero no, lo mezclan y nada, somos lo mismo. El que dice que hay que matar o fusilar a 26 millones, que lo que estamos diciendo, que España, con la ley de la memoria democrática, con la ley de educación que nos quieren imponer y con todos los enganches con filoterroristas, separatistas, independentistas y demás, pues nada, es lo mismo. Los que decimos que estamos en esa situación, resulta que es como si dijéramos que queremos matar a 26 millones porque no nos gusta. Eso no es posible nada más que con una acción o una intención de echar abajo lo que se razona y argumenta de la situación en que estamos. Punto. Muy bien, pues ahí queda dicho, ha quedado yo creo que perfectamente claro el objeto de ese manifiesto y también los ataques que está sufriendo, que en última instancia yo creo que son ataques al derecho fundamental y libertad pública de la libertad de expresión, lo cual efectivamente eso indica que estamos en la antesala de, vamos a decir, de una dictadura de nuevo cuño, que lo que pretende es amordazarnos e impedirnos que nos expresemos atemorizándonos con linchamientos mediáticos, con escarnios y con topos también, no lo olvidemos, ¿no? No sé, mi general Fontela, ¿quiere aportar alguna cuestión? Pues está todo bastante claro, ¿no? Efectivamente, los medios de comunicación, como son especialistas y sobre todo los políticos, que son los que lo hacen y los medios de comunicación son su herramienta, hacen mucho ruido
para tapar la evidencia, ¿no? Mucho ruido. Hablando, por ejemplo, de los 26 millones estos de fusilamiento, cuando precisamente el ejército siempre ha sido muy respetuoso con la protección civil y incluso con los prisioneros, cosa que no ocurrió con los rojos, porque el genocidio en España lo hicieron el Frente Popular, los sindicatos de la CNT, la UGT, que eso está documentado en la historia y también en la causa general, y tanto en la quema de iglesias como de obras artísticas y fusilamiento y matanza sistemática de religiosos y católicos. Y también lo que pasó en el Paracuello o lo que pasó en el Cuartel de la Montaña. Y públicamente unos políticos han dicho que hay que ir a cazar fascistas y otros que hay que guillotinar a los reyes. Y esos son políticos en declaraciones oficiales. En un chateo de una gracia desafortunada, pues no, eso le da mucha importancia. Sin embargo, al otro, pues no tiene importancia. El otro está la ley del embudo, totalmente silenciado. En cuanto a la filtración, es claro que fue uno de la UMD, lo ha dicho él mismo, un valiente de la UMD, de los oficiales, que cuando estábamos en el Sahara, en la zona de combate contra el Polisario y Marruecos, estos señores, que eran capitanes jóvenes e impulsivos, y no querían llegar a ser general enseguida, que es el principal, siguieron el modelo de la revolución de los claveles del 25 de abril de Portugal. En vez de estar en el frente, ahora nos toca Bosnia, hemos estado en Bosnia, en Afganistán, en Líbano, pues entonces nos tocó estar en el Sahara. Y estos señoritos, desde la retaguardia, cuando estábamos en un problema de enfrentamiento bélico, en vez de estar apoyando en primera línea de combate, pues estaban conspirando a favor de los comunistas, porque era un movimiento comunista en contra del ejército y sobre todo de España. Eran unos traidores. Y España es el único país que paga traidores. Porque estos señores después lo han llegado hasta condecorar por ser unos valientes y ahora es un traidor. Fue un traidor en toda España y era un traidor a sus compañeros de promoción. Porque un desleal, porque ha puesto en evidencia a sus compañeros de promoción en un chat interno. La culpa es de la promoción por haberlo admitido en ese chat. Y para terminar también, porque el estado de división no es casual, viene ya provocado. Los separatistas, hace ya muchos años, con el apoyo del PP de Aznar y de Rajoy, pues han cogido cada vez más fuerza, tanto la ETA como separatistas catalanes. Y hemos llegado a un momento de separación, pero que no es una cosa venida del cielo, es una cosa de diseño. Y no hay ningún político dispuesto ahora mismo, ningún partido político está ahora mismo dispuesto a parar, menos bueno, hay algunos. Pero las declaraciones de romper España son en el Congreso, lo han dicho claramente Bildu y los catalanes, los partidos catalanes separatistas, y nadie se ha rasgado la vestidura. El gobierno ha pactado con ellos. Luego el gobierno, ¿qué opina? ¿Qué quiere? Eso no, es una gracia. ¿Lo están haciendo de broma? No, porque la ETA no es una broma. La ETA ha matado a 1000 personas y ha conseguido su objetivo empleando la violencia. Ya paso la voz a otro. Muy bien, muchísimas gracias, mi general, por su magnífica intervención. Cedo la palabra al coronel Collins. Adelante, mi coronel. ¿Mi coronel? Ha desaparecido. Es que tiene desactivado el audio, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver. Es que tengo una conexión un poco... Me sale que el ancho de banda de su red es muy bajo y que tengo la conexión pues inestable. Pues, pero bueno, si me toca... Corte la imagen y hable. Ya verá cómo así tiene mayor ancho de banda para su expresión. Corte la imagen. Bueno, vamos a ver si sigue así. Bien. Yo es que me quedo asombrado de que unos militares retirados hayan escrito una carta a la Unión Europea o hayan hecho una declaración pública, el cabreo que ha provocado en el gobierno. Verdaderamente es que esta gente no tiene mentalidad democrática.
Ellos tienen una mentalidad totalitaria propia del marxismo que profesan y del nacionalismo excluyente y racista que profesan sus aliados. Ninguno de ellos pues, es demócrata y se les nota mucho. Los militares retirados, como es sabido y hemos repetido hasta la saciedad, pues no tienen las limitaciones de sus derechos civiles que sí tienen sus compañeros en activo o en reserva. Estas limitaciones son excesivas y se hicieron en la transición porque pensaban los políticos entonces al mando que la mayoría de los militares pues, podrían ser a los cambios que pensaban hacer. Bueno, era una forma de amordazar a los militares y así estuvimos y estamos. Pero a estos políticos totalitarios les parece todavía poco el amordazamiento de los militares en activo y en reserva y quieren hacerlo extensivo a los militares retirados. Y no duden ustedes que de una forma o de otra lo harán, como sigan el suficiente tiempo en el poder. La libertad de los españoles en general, con estos políticos de mentalidad marxista y de mentalidad nacionalista fanática, pues va a quedar muy mermada si no nos defendemos. Bueno, y luego quiero también contradecir un poco al jefe, al general de ejército, jefe de Estado Mayor de la Defensa, que ha dicho pues ciertas cosas que no me parecen exactas. Ha dicho que la declaración esta no representa a los militares en activo. Bueno, no sé, pero quien seguro que no representa a los militares en activo es el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que representa al gobierno que lo ha nombrado. Ha dicho también que son cobardes porque se escudan en su condición de militar sin serlo actualmente. Yo eso no lo he percibido. Desde el principio dijeron bien claro que eran militares retirados, jubilados. Incluso lo aclaró terminantemente por televisión uno de ellos, actuando como portavoz de todos, concretamente en el programa de Carlos Cuesta, en Distrito TV. Tampoco se arrogaban ninguna representación, únicamente decían que ellos pertenecían a la 19 promoción de la Academia General del Aire y no, ni siquiera se arrogaban la representación de la promoción, lo mismo que la 23 de la Academia General Militar y lo mismo que la declaración que ha promovido el Teniente General Pérez Alamán. No nos arrogamos nada, nos arrogamos la representación que podamos tener. Bueno, también ha manifestado que los militares que han firmado, pues que perjudican a todos los militares, que no los representan, pero que los perjudican. Hombre, esto es una contradicción en los términos, porque si no representan más que a sí mismos, pues no pueden perjudiciar ni beneficiar más que a ellos mismos. Bueno, todo esto, señores, ha tenido ya una consecuencia favorable. El presidente del gobierno y 7 ministros se han mostrado con su majestad el rey en un acto. Pero no lo tenían apartado, sí, pero ahora han decidido fotografiarse con él por si acaso. Hay que ver cómo son estos políticos. Pero si es que en realidad no tienen ni media bofetada. Bueno, pues esto es lo que quería comentarles. Magnífico, como siempre, mi coronel, en su aportación. Estamos ya casi fuera de tiempo. Platón, ¿quieres añadir alguna cuestión? Pues realmente ya poco que añadir a mis compañeros, más que simplemente decir que si lo que se quiere es defender la democracia, ya exige un régimen de libertades, y no es posible un régimen de libertades donde no se admite la crítica. Y que en una crítica debe meterse el contenido de la crítica, y recomiendo a quien esté en contra que lea o haya hecho algo, que lea el manifiesto, el texto real, y vea si allí realmente hay algo que esté fuera de lugar o que sea una crítica que no corresponda a las que a este gobierno se le están realizando desde otros medios.
y que si no, pues nos encontraríamos con democracias al estilo de las democracias populares del Este, la China o la venezolana, que a parecer son los modelos de nuestro gobierno. Y nada más. Muy bien, pues ahí queda dicho. Yo querría añadir una serie de cuestiones muy brevemente antes de darle el turno de palabra al Teniente General Pérez Alemán para ya que cierre este programa. Yo quisiera añadir lo siguiente, que yo conozco a muchos de los altos oficiales ya retirados que han suscrito este manifiesto desde hace muchos años y tengo que decir que son absolutos caballeros, hombres de orden y respetuosos de la ley hasta el extremo. Ya me gustaría que nuestros políticos de un signo y de otro tuvieran el respeto que tienen por las instituciones y por las leyes que tienen las personas que han promovido, digamos, ese manifiesto. Otra cuestión que quiero añadir es el tema de que en España no ha habido nunca encaje de los veteranos de las Fuerzas Armadas en el régimen democrático como digamos, un cuerpo institucional propio. En Estados Unidos existe el Ministerio de los Veteranos, en Francia existe una Secretaría de Estado, en Polonia existe también un Ministerio de los Veteranos, pero aquí en España a los veteranos desde el comienzo de la transición se les ha arrinconado. ¿Y qué han hecho los veteranos? Pues aguantar disciplinadamente. Lo que pasa es que ahora mismo la situación ha cambiado, porque hace 45 años había una esperanza, había una ilusión, había una reconciliación y eso se ha roto. La economía está hecha unos zorros. O sea, realmente España se va al garete y de luego los veteranos, además se va al garete de la propia institucionalidad del Estado y los propios veteranos tienen todo el derecho del mundo a manifestar lo que deseen, porque es su derecho. Y otra cuestión que también quería añadir es cómo ha calado esto en la opinión pública, mientras que los mass media, el mainstream, el oligopolio ha intentado, como bien se ha expresado, tergiversarlo, manipularlo, ridiculizarlo, que es a lo que se dedican esta panda de bufones. Yo me he tomado la molestia de leer los comentarios de los internautas y tengo que decir, para desagrado de estos bufones, que esas inquietudes son compartidas por los españoles. Es decir, hay que pensar que esta dictadura mediática parece que está ahora mismo evidenciando su talón de Aquiles o sus pies de barro, ¿no? Y ya por último, y antes de ceder la palabra al general Pérez Alemán, querría compartir con ustedes esta imagen. Esta imagen en la que vemos efectivamente al señor George Soros. El señor George Soros fue el primero que se reunió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y aún todavía no sabemos de lo que han hablado. Y al poco tiempo se reunió con el señor Josep Borrell, y aquí le vemos en posición, bueno, yo creo que la cara de Borrell refleja, yo creo que la sumisión absoluta, ¿no? Y la sonrisa de George Soros, el poder absoluto. Haría bien este gobierno en reflejar y en ser transparente, porque no lo ha hecho a la hora de informar a todos los españoles, porque la soberanía nacional recae entre nosotros, cuál fue el objeto de esas reuniones, porque no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, esta pérdida, digamos, esta descomposición de la institucionalidad de estos últimos años empiezan precisamente, a mi juicio, ya lo digo a título particular, en esta foto y previamente en la reunión que tuvo Pedro Sánchez con George Soros en el Palacio de Moncloa, donde, insisto, en que no sabemos de lo que hablaron. Pero lo que sí sabemos es que donde va George Soros, va dejando un rastro de guerra civilismo, de destrucción, de enfrentamiento, que luego es muy difícil recuperar y deja muchas personas por el camino. Así que nada, es una intervención, como digo, mía a título particular. Cedo la palabra al Teniente General Pérez Alemán para que cierre esta intervención. Adelante, mi Teniente General. No. Uniéndome al hilo que habéis dejado, decir la importancia de los veteranos en otros sitios. Y yo estuve destinado con los estadounidenses en un Estado Mayor combinado y en aquella época, ahora no lo sé, en la campaña electoral los aspirantes a presidente tenían una sesión electoral exclusivamente con los veteranos. Y les presentaban sus programas, les escuchaban y llevaban los temas que llevaban los veteranos, los metían en sus programas porque tenían una importancia y una experiencia digna de ser recogidas por el aspirante. En el Reino Unido yo he asistido a la ceremonia de los veteranos presidida por la reina anualmente, que también te deja los pelos de punta del respeto y demás. Sobre la libertad
de expresión en los militares en activo, en democracias como es la francesa, la inglesa o la estadounidense, pues se ve claramente cómo los generales en Estados Unidos han presentado generales en activo, ante problemas de presupuestos o de utilización de la fuerza y demás, han presentado sus opiniones hacia el gobierno, que luego las tiene o no las tiene en cuenta, pero las pueden presentar perfectamente en el Congreso, en el Senado o directamente al presidente como comandante de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. El GEMAZ o el equivalente al GEMAZ en Francia, recientemente también presentó una queja al señor Macron sobre el tema presupuestario y a continuación, con toda libertad, pero lo hizo público, pues presentó la dimisión y hubo imágenes de cómo despedían todos sus subordinados a aquel general que había puesto pues su opinión con toda claridad en defensa de sus propios subordinados. Que lo que pasa aquí en España pues es también una democracia que se pasa. Esto es como ayer decía yo en una televisión que esto es como las 7:30. Malo es quedarse corto, pero si te pasas pierdes seguro. Y aquí nos estamos pasando de demócratas, con tanta permisividad para independentistas, para filoterroristas, y sin embargo tan estrecheces para escuchar una leal preocupación por parte de personas que ya no aspiramos a ningún poder ni a ninguna prebenda, ¿eh? Simplemente esperamos nuestra preocupación cuando las cosas no van bien. Y finalmente, una preocupación más, y que la he notado, y ahí tengo que decirlo a nuestros oyentes militares sobre todo, es que también en esa contraofensiva psicológica están intentando enfrentarnos entre nosotros, acusando a unos y a otros dándoles palmadas en la espalda de que qué buenos chicos sois que no firmáis estas manifestaciones, ni escribís cartas, ni nada. Y les convence que esto no sirve para nada más que para alterar el orden, que sirve para enfrentar a los españoles, que es inconveniente que se digan ciertas cosas por parte de personas como nosotros, etcétera, etcétera. Eso da lugar a que algunos de nuestros compañeros, no nada sospechosos, pues digan, si es que esto no sirve para nada, es que con esto lo que hacemos es darle munición para que nos peguen tiros a nosotros, desde el punto de vista de que ahora los enfrentamientos no es tú a tú, frente a frente, cara a cara, ahora hay cosas muy civilinas y ellos tienen los medios y tal, y a la larga vamos a salir. Y entonces eso produce una distensión o mejor dicho, una tensión entre unos y otros, que eso no es nada bueno. Yo hago un llamamiento a que seamos todos sensatos. El que piense que esto no es conveniente o no le convence, aun pensando igual, pues bueno, pero que no sirva para que se enfrente con los que lo hacen. Así que yo esto lo dejo ahí como último mensaje. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que este programa va a ser histórico. Yo creo que nos hemos extendido del tiempo un poco, pero merecía la pena esta prórroga porque de luego esto va a traer mucha cola. Y yo espero que si para algo sirva esto es precisamente para que los veteranos de las Fuerzas Armadas, entre los que yo me incluyo como antiguo legionario, tengamos ese espacio en la vida pública que se nos ha negado durante 40 y tantos años, el mismo espacio que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, y que, bueno, si hay que romper los huevos para hacer una buena tortilla, se romperán los huevos. Pero, desde luego, esto es un proceso que se inicia ahora mismo, no sabemos cómo va a acabar, pero desde luego yo veo a las personas que lo lideran con mucha energía, con mucho positivismo, con mensajes muy, muy claros y muy transparentes, y yo creo que precisamente hay que encontrar esa ubicación
para que ocupen ese espacio que precisamente ahora mismo están ocupando los amigos de los terroristas, los amigos de la anti-España, los independentistas, es decir, que los veteranos sean, como así ha sido siempre en España y en todas las naciones, un pilar fundamental de la sociedad española, ¿eh? Y si esto provoca irritaciones y provoca desmayos e indignaciones, pues allá ellos. Desde luego yo creo que se ha dado un paso muy, muy importante en ese camino, que no va a ser fácil, pero yo creo que estamos en un momento, digamos, histórico en España, que es la primera vez que de una forma rotunda los veteranos de las Fuerzas Armadas hablan de esta manera tan clara al conjunto del pueblo español, porque ese es el mensaje que ha calado ya y que va a calar cada vez más. Así que nada, muchísimas gracias por su valentía, a los promotores, a todos por sus intervenciones y les emplazamos a los siguientes programas de la PICA en Flandes. Y como siempre decimos, queridos oyentes, por favor, compartan estos audios, estos vídeos, pues desde luego es fundamental la difusión. Nos sacan mucha ventaja los mass media, el mainstream, pero esos procesos de, vamos a decir, de censura de la opinión pública van a llegar a su fin. Y cada vez se va a llegar más clara y más rotunda la voz de estos patriotas que han manifestado su preocupación en este manifiesto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y para terminar, para los tibios, lo peor que puede hacer un militar es la inacción. Se puede hacer la cosa bien o mal, pero lo que no se puede hacer nunca es la inacción. Ahí queda dicho. Muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, queridos oyentes. La PICA en Flandes siempre en defensa de España. Nos vemos.